Muchas gracias, estamos en la página Distrito Juan Rodríguez. Somos educación, somos cultura. Hablar de las intervenciones norteamericanas en la isla, solo dos, la primera en el 16 y la segunda en el 65. La causa fueron las siguientes: la Primera Guerra Mundial del 1914, que termina en el 18, sobre todo el efecto dominó, la política del número 26 de los presidentes de Estados Unidos, esta política del gran garrote, la de Theodore Roosevelt, también la política de James Monroe, América para los americanos. Sobre todo esta última, pues, impulsaba el poderío de la gran potencia para, pues, tener el control, la hegemonía de América, toda la hegemonía. Ahora bien, esta intervención comienza el 13 de mayo de 1916, termina el 27 de diciembre de 1924, pero surgieron muchos movimientos. Lo primero que vamos a hablar es a la llegada de los marines. Esto, pues, transformaron y controlaron todo el sistema sociopolítico y económico de República Dominicana. Decir, las principales medidas que tomaron fueron las siguientes: la opresión a la prensa, censura a la prensa nacional, desarme de la población, esto para que no se no causaran protestas armadas y esto, pues, no fuera un gran problema. También importante medida que tomaron fueron las danzas de los millones, esta que luego de el principal fuente de ingreso económicamente de República Dominicana era la industria azucarera. Con la llegada de los Estados Unidos, pues esto creció vertiginosamente, y esto significó un gran crecimiento económico, por lo que hicieron grandes inversiones en infraestructuras, calles, como en Santo Domingo, San Pedro y otras importantes ciudades. También, pues, esto significó un gran desarrollo económico. Ahora bien, dos importantes sistemas para, pues, luchar por que las tropas salieran de esta isla. Dos importantes, y decir sobre todo de los gavilleros y los intelectuales. Los gavilleros se le mencionó así porque querían causar, pues, un término despectivo para descalificar a estos campesinos. Y estos campesinos estaban ubicados en la parte este de la isla, comienza en el Ceibo, San Pedro y esta parte del este. Ahí estaban los gavilleros. Eran campesinos armados que lucharon, obviamente, por la salida de las tropas. Estaban los intelectuales. Los intelectuales eran estos, pues, profesionales que iban a foros internacionales para que crear un fervor patriótico para que esto, pues, se marchara. En esto tenemos a Fabio Fiallo, a Francisco Enrique Carvajal, a Más Enrique. Y de los gavilleros, uno de los más importantes fue Pedro Natela. Entonces, muy importante decir también que en este periodo de intervención, pues, sobre todo nace la radio AM en República Dominicana. Sobre todo, pues, en aquella intervención que tuvieron algunos dominicanos en lo que fue la llamada, pues, Hispanoamérica, aquella cumbre hispanoamericana que se celebró, pues, primero fue en 1907, mucho antes,
se había celebrado, y en esto había nacido lo que era ya prácticamente la intervención de esta parte de la isla. Sobre todo marchándonos al pasado, a una de las consecuencias más feroz que tuvo esto, fueron dos préstamos que se realizaron en el pasado. Miren, para que ustedes vean cómo esto repercuta en el futuro. Primero fue el préstamo dado en el 1869 a Ramón Báez, a este presidente Buenaventura Báez. Fue el empréstito Harmon. Este fue pues tomado a tenedores internacionales, sobre todo a los hermanos Harmon. Edward Harmon, el aventurero, fue el principal cabecilla de esto, un gran delincuente, porque fueron 820,000 libras esterlinas a 20 años a pagar, con una amortización de 69,000 libras esterlinas, por lo que esto significó un gran robo, porque este Edward el aventurero solo le entrega 37,000 libras esterlinas. Otro también préstamo fue el de 1888 con el presidente Ulises Herau Lili. Este préstamo, el Wertendot de Ámsterdam, Holanda, Países Bajos, pues fue por la suma de 770,000 libras esterlinas a 30 años a pagar. Ahora bien, a este el que lleva a la intervención norteamericana, porque Lili le entrega las aduanas, le entrega todas las fuentes económicas, y no existía otra fuente económica. No había forma para amortizar esta deuda, por lo que los norteamericanos nos invaden en el 1916. Ahora bien, ya a la salida de estos, en el 24, pues se produce a través de lo que fue el acuerdo de Jacinto B. Peinado, Jacinto J. Peinado. Se llamó el acuerdo Peinado. Este acuerdo decía que ya las tropas tenían que ir saliendo del territorio dominicano, que se iba a preparar el territorio para preparar nuevas elecciones, y sobre todo democráticamente se celebraron las elecciones, por lo que el primer presidente electo fue Horacio Vázquez en el 24. Muchas gracias.